Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y listos para sumergirnos en un nuevo universo de drama, romance y paisajes espectaculares. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una miniserie turca que, aunque quizás no sea tan conocida como algunas de las grandes producciones que dominan Netflix o las plataformas de streaming, tiene un encanto especial y una historia que te atrapa desde el primer momento. Me refiero a una joyita llamada, bueno, podríamos llamarla Amor Real en 10 capítulos, aunque, siendo sinceros, ese no es su título oficial. Pero no se preocupen, al final del vídeo les revelaré el título original y donde pueden encontrarla con subtítulos en español. ¿Y por qué Amor Real en 10 capítulos? Porque eso es en esencia lo que esta serie nos ofrece, un amor que se construye a fuego lento con obstáculos, con malentendidos, pero sobre todo, con una autenticidad que te hace creer en la posibilidad de encontrar tu alma gemela en el lugar más inesperado. Es una de esas historias que te dejan un buen sabor de boca, que te recuerdan que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles, quiero aprovechar este momento para pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido relacionado con series turcas, reseñas, recomendaciones y análisis, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, pues gracias. Su apoyo significa el mundo para mí y me impulsa a seguir buscando esas joyas ocultas del mundo de las series turcas para compartirlas con ustedes. Ahora sí, preparémonos un buen té turco, acomódense en sus sillones favoritos y acompáñenme en este viaje a través de una historia de amor que, estoy segura, los conmoverá profundamente. Y mientras se acomodan, déjenme contarles un poquito más sobre por qué esta serie me ha cautivado tanto. No es solo la trama romántica, sino también la forma en que explora temas universales como la familia, la amistad, la ambición y la superación personal. Es una serie que te hace reflexionar sobre tus propias relaciones y sobre tus propias decisiones. La trama de esta miniserie, que como les dije consta de apenas 10 capítulos, se centra en dos personajes muy diferentes que por azares del destino, terminan viéndose obligados a convivir y a interactuar de una manera que ninguno de los dos había previsto. Tenemos a nuestra protagonista femenina, una joven hermosa, independiente y con una personalidad arrolladora. La llamaremos Asli. Ella viene de un entorno humilde, ha luchado por salir adelante y tiene un espíritu emprendedor que la impulsa a perseguir sus sueños con determinación. Sin embargo, la vida no siempre ha sido fácil para ella y ha tenido que superar numerosos obstáculos, incluyendo la pérdida de sus padres a una edad temprana y las dificultades económicas que la han acompañado durante toda su vida. Asli es una luchadora, una mujer que no se rinde ante la adversidad y que siempre busca la manera de salir adelante. Por otro lado, tenemos al protagonista masculino, un hombre de negocios exitoso, proveniente de una familia adinerada y con una vida aparentemente perfecta. Lo llamaremos Demir. Pero como suele suceder, detrás de esa fachada de perfección se esconde un hombre atormentado por su pasado, con heridas emocionales que aún no han cicatrizado. Demir creció en una familia disfuncional, con un padre autoritario y una madre ausente. Su infancia fue marcada por la soledad y la falta de afecto, lo que lo ha convertido en un hombre reservado, cauteloso y desconfiado de las personas que lo rodean. A pesar de su éxito profesional, Demir se siente vacío por dentro y busca desesperadamente algo que le dé sentido a su vida. El punto de encuentro entre estos dos mundos tan distintos es un pequeño pueblo costero en Turquía, un lugar tranquilo y pintoresco que contrasta con la vida ajetreada de la ciudad. Nuestra protagonista femenina, Asli, decide mudarse allí para iniciar un nuevo proyecto, un sueño que ha acariciado durante mucho tiempo, abrir una pequeña panadería artesanal donde pueda ofrecer productos frescos y deliciosos a los habitantes del pueblo. Este sueño es para Asli mucho más que un negocio, es una forma de honrar la memoria de su madre, quien le enseñó a amar la cocina y a encontrar la alegría en la elaboración de alimentos. Y nuestro protagonista masculino, Demir, por motivos que no voy a revelar para no arruinarles la sorpresa, también se encuentra en ese mismo lugar, buscando un refugio para escapar de su pasado y de las presiones de su vida en la ciudad. Al principio, la relación entre ellos es tensa, llena de fricciones y malentendidos. Sus personalidades chocan constantemente y parece que no tienen absolutamente nada en común. Asli ve a Demir como un hombre arrogante y distante, mientras que Demir ve a Asli como una mujer impulsiva e impredecible.
Sin embargo, a medida que van interactuando, se van dando cuenta de que a pesar de sus diferencias, existe una conexión entre ellos, una atracción que no pueden negar. Empiezan a descubrir que comparten valores y sueños similares, y que ambos están buscando algo más en la vida. Pero el camino hacia el amor verdadero no es fácil. Tendrán que superar numerosos obstáculos, tanto internos como externos. Deberán enfrentarse a sus propios miedos, a sus inseguridades y a los prejuicios de la sociedad. Ashley tendrá que lidiar con su temor a ser vulnerable y a confiar en alguien, mientras que Demir tendrá que superar su desconfianza y aprender a abrir su corazón. También tendrán que lidiar con la oposición de sus familias, que no aprueban su relación debido a las diferencias sociales y económicas entre ellos. La familia de Demir, en particular, considera que Ashley no es lo suficientemente buena para él y tratará de sabotear su relación a toda costa. Uno de los aspectos más interesantes de esta miniserie es la forma en que explora los temas del amor, la familia, la amistad y la superación personal. Nos muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo puede transformar nuestras vidas de una manera que nunca hubiéramos imaginado. Nos enseña que el amor no tiene barreras ni límites y que puede unir a personas de diferentes orígenes y culturas. También nos recuerda la importancia de la familia y de los amigos en los momentos difíciles, y cómo su apoyo puede ayudarnos a superar cualquier obstáculo. Ashley encuentra en sus amigos del pueblo un apoyo incondicional, mientras que Demir aprende a valorar la importancia de tener una familia que lo ame y lo acepte tal como es. Además, la serie destaca la importancia de la superación personal y de la perseverancia. Nos enseña que a pesar de las dificultades, nunca debemos renunciar a nuestros sueños y que siempre debemos luchar por lo que queremos. Ashley demuestra una gran determinación al perseguir su sueño de abrir su panadería, mientras que Demir aprende a enfrentar sus miedos y a superar sus traumas del pasado. La serie nos inspira a creer en nosotros mismos y a no dejar que nada ni nadie nos impida alcanzar nuestras metas. Otro punto a favor de esta miniserie es la química entre los protagonistas. Los actores hacen un trabajo excelente al transmitir las emociones de sus personajes y al crear una conexión creíble entre ellos. La forma en que se miran, la forma en que se hablan, la forma en que se tocan, todo se siente auténtico y genuino. Logran transmitir la complejidad de sus sentimientos y la evolución de su relación de una manera muy convincente. Es fácil conectar con sus personajes y sentir empatía por sus luchas y sus alegrías. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar los hermosos paisajes turcos que sirven de telón de fondo para esta historia de amor. Las playas, las montañas, los pueblos pintorescos, todo contribuye a crear una atmósfera mágica y romántica que te transporta a otro mundo. La serie aprovecha al máximo la belleza natural de Turquía para crear escenas visualmente impactantes que realzan la emotividad de la historia. Es como si el paisaje mismo fuera un personaje más, que influye en las emociones y en las decisiones de los protagonistas. Ahora bien, como les prometí al principio, voy a revelarles el título original de esta miniserie. En realidad, no tiene un título oficial en español, pero la he encontrado referenciada como Hayat Agazi, que significa árbol de la vida. Un título muy poético y simbólico que refleja la temática principal de la serie, el crecimiento personal, la conexión con la naturaleza y la búsqueda de la felicidad. Y en cuanto a dónde pueden encontrarla con subtítulos en español, les recomiendo buscar en plataformas de streaming alternativas o en páginas web especializadas en series turcas. Con un poco de paciencia y dedicación, seguro que la encuentran. Les sugiero buscar foros de fans de series turcas, ya que suelen compartir información sobre dónde encontrar este tipo de producciones. Es importante mencionar que al ser una miniserie de tan solo 10 capítulos, la trama avanza a un ritmo bastante rápido. No hay tiempo para rellenos innecesarios ni para subtramas que no aporten nada a la historia principal. Todo está enfocado en la relación entre los protagonistas y en los obstáculos que deben superar para estar juntos. Esto, en mi opinión, es una de las grandes fortalezas de la serie, ya que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Cada capítulo termina con un cliffhanger que te deja con ganas de ver el siguiente, lo que hace que sea difícil dejar de ver la serie una vez que empiezas. Sin embargo, también es cierto que algunos espectadores podrían encontrar que la trama es un poco predecible o que algunos de los clichés del género están presentes. Pero, en mi opinión, esto no le resta valor a la serie. Al contrario, creo que esos clichés forman parte de su encanto, y que son los que hacen que la historia sea tan atractiva y conmovedora. Además, la serie logra darle un toque fresco y original a estos clichés,
gracias a la química entre los protagonistas y a la forma en que explora los temas principales. En definitiva, Hayat Agazi, o Amor Real en 10 capítulos, es una miniserie turca que recomiendo encarecidamente a todos los amantes del romance, el drama y las historias que te tocan el corazón. Es una serie que te hará reír, llorar, suspirar y creer en el poder del amor verdadero. Es una de esas series que te dejan pensando en sus personajes mucho después de que terminas de verla y que te inspiran a ser una mejor persona. Y ahora, llegando al final de este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado. Hemos hablado de una miniserie turca llamada Hayat Agazi, o como la he llamado yo, Amor Real en 10 capítulos. Hemos analizado su trama, sus personajes, sus temas principales y sus puntos fuertes y débiles. Y hemos llegado a la conclusión de que se trata de una serie que vale la pena ver, especialmente si eres fan de las historias de amor con un toque turco. Además, quiero agregar que esta serie es una excelente opción para aquellos que buscan algo diferente a las grandes producciones de Netflix o las plataformas de streaming más populares. Es una joya oculta que merece ser descubierta. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre esta miniserie. ¿La han visto? ¿Qué les pareció? ¿Les gustaría que hablara de otras series turcas similares? Déjenme sus comentarios aquí abajo y estaré encantada de leerlos y responderles. También me gustaría saber qué tipo de series turcas les gustan más, las comedias románticas, los dramas históricos, los thrillers. Así puedo adaptar mi contenido a sus preferencias. Y para finalizar, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, si conocen a alguien que sea fan de las series turcas, no duden en compartir este vídeo con ellos. Cuantos más seamos en esta comunidad, mejor. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Besos a todos.